Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, único merecedor de toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración, toda exaltación, desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma alaba su santo y bendito nombre. Gloria a Dios por una oportunidad más que el Señor nos da en su infinita misericordia de que podamos aprender de su santa y bendita palabra. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata, escatólogo, apologista y maestro para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, llamado directamente bajo la voluntad de Dios para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mi alma alaba su santo y bendito nombre. Gloria a Jesús. Una vez más te quiero dar la bienvenida. Hoy llegamos a la semana, o mejor dicho, a la enseñanza número 18. Increíble, increíble. Hemos estado en una jornada que el Señor nos permitió iniciar. Casualmente el día 24 de diciembre. No lo planifiqué yo. Eso fue algo que Dios lo puso. Originalmente las clases solamente iban a ser 12 clases. Y el Señor las extendió 6 clases más. De tal manera que por eso hoy estamos llegando a nuestra última clase, la clase enseñanza número 18 del estudio hermenéutica bíblica, cómo estudiar e interpretar la santa y divina Biblia, las sagradas escrituras. Y por ya con estas son 18 semanas, hemos estado en una jornada donde el Señor ha hecho muchas cosas. Una jornada donde especialmente mis alumnos que están directamente en este programa, pero también mis alumnos indirectos que han estado estudiando. Y la diferencia es que mis alumnos que han estado directamente conmigo, pues han visto sistemáticamente las 18 semanas, han cumplido con los requisitos académicos y tienen un proyecto final, que eso les voy a dar después de hoy 3 semanas para que ellos lo culminen. Proyecto final. Esa es la diferencia. Obviamente les proporciono un material didáctico y de esa manera pues la clase se enriquece de una manera mayor todavía para la gloria de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Yo siempre he dicho, el que no aprende es porque no quiere. Porque Dios nos da a todos los mismos recursos. Y yo vine como Esdras. Yo vine como el sacerdote Esdras. Esdras era un sacerdote, Esdras era un escriba y también Esdras era maestro de la palabra de Dios. Y en el capítulo 10 de Esdras, la santa y bendita palabra de Dios nos enseña que Esdras vino delante de Dios y le dijo: yo quiero enseñar tu santa palabra a tu pueblo. Y a Dios le encantó esa petición y se la concedió. Inspirado por esa escritura, como todo buen judío que soy, yo también fui donde el Señor, donde el Dios santo y eterno nuestro, mi alma alaba su bendito nombre, y yo le dije: Señor, así como Esdras vino delante de usted, yo me presento también delante de usted con esa misma petición. Pero yo le dije: tu iglesia es una doncella muy linda, te ama, pero lamentablemente, Señor, y usted lo sabe, su iglesia es bastante analfabeta. Hay mucho analfabetismo cristiano. Dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo rige y reina y aún se promueve el analfabetismo. Yo les digo: yo quiero ser como esta. Permíteme enseñarle a tu amada iglesia y edificar a tu cuerpo, Señor, en el conocimiento de tu santa palabra. Y el Señor, en su infinita misericordia, de la misma manera que le concedió a Esdras esa petición, me la concedió a mí. Y le doy la gloria al único que se la merece, a Jesucristo nuestro amado Señor, quien me dio el privilegio, porque es un privilegio que Dios me ha dado, que no me lo merezco, pero el Señor es misericordioso y por eso yo estoy agradecido con el Señor, con nuestro amado Señor, que me dio ese privilegio de educar, enseñar y edificar a su pueblo, al cuerpo de Cristo, a su iglesia, a su novia. Lamentablemente los pastores han hecho un pésimo trabajo enseñando.
han hecho muy buen trabajo en muchas otras áreas, pero en lo que tiene que ver con una enseñanza sólida, bíblica, no lo han hecho. Y dentro de la iglesia hay mucho analfabetismo. Y por esa razón, Satanás ha sacado provecho. Y puesto que los hermanos y hermanas en Cristo, la gran mayoría son indoctos, y aún muchos pastores lo son, Satanás ha metido falsos maestros. Satanás ha metido falsos pastores. Satanás ha metido falsos evangelistas. Satanás ha metido falsos profetas. Y por supuesto e indiscutiblemente, Satanás ha metido falsos apóstoles, porque ya no existen. Y la iglesia ha caído en una mentira del diablo y es indocta. Y la iglesia le dice amén a todo. Y eso es un gran problema que tenemos. Y nosotros, los verdaderos líderes, tenemos que estar seguros de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo, esté fundamentada sobre la roca. Para estar fundamentado sobre la roca, tú tienes que conocer la palabra de Dios. Así que para mí ha sido un privilegio que Dios me ha dado, no solamente en este estudio, sino en todo lo que en estos años el Señor me ha permitido por su misericordia. Y con la ayuda de Dios, los próximos años que el Señor me permitirá hasta que suene esa trompeta o hasta que el Señor me llame a su santa y divina presencia, pues mi oración es morir enseñando la santa y bendita palabra del Señor, las Escrituras, al pueblo. Esa es mi oración. Así que mis amados y mis amadas, te quiero dar las gracias porque a todos mis alumnos y a aquellos alumnos que extraoficialmente, a los oficiales y a los extraoficiales alumnos que tengo, que han estado conmigo en esta jornada por 18 semanas, o tal vez menos. Mis alumnos oficiales han estado por 18 semanas. Mis alumnos extraoficiales no han estado las 18 semanas, pero han estado varias semanas. Te quiero dar las gracias por haberme dado el honor, el privilegio de enseñarte. Te quiero dar las gracias por haber permitido al Señor, al Espíritu Santo, que te enseñara utilizando a este siervo inútil para la gloria de su santo y bendito nombre. Y te quiero dar las gracias por la retroalimentación que semana a semana muchos de ustedes me han enviado a través de las plataformas sociales del Ministerio Maranata. Cada semana, cada vez que ponemos una enseñanza nueva, muchos alumnos extraoficiales, aparte de mis alumnos oficiales, mandan retroalimentación, haciéndome saber cuánto ha sido de gran bendición y edificación estas enseñanzas para ellos y aún para sus iglesias. Y yo me gozo en el Señor y le doy la gloria a Jesucristo, nuestro amado y bendito Señor y Salvador, por este privilegio, mis amados. Así que este día vamos a entrar ya aquí desde Dallas, Texas, mi hogar. Vamos a entrar ya a la enseñanza número 18 y última de este estudio. Un poquito melancólico, yo entiendo, pero tranquilo, seguiremos estudiando y seguiremos aprendiendo la santa palabra del Señor en otros temas. Así que quiero comenzar ya con la clase y la enseñanza última, la número 18. Por cierto, en el judaísmo el número 18 es un número especial. En el hebreo se dice Jai, esa es la letra, Jai, y significa vida. Jai, entonces significa vida. El número 18 es el número de la vida. Y yo originalmente había planificado hacer 12 clases, pero fue el Señor, fue el Espíritu Santo quien agregó, él mismo agregó 6 clases adicionales. Nunca yo había contemplado hacer 18 clases, pero al Señor le pareció agregar 6 más y a Él sea la gloria. Él hizo que el currículum académico fuera rediseñado y en vez de 12 enseñanzas, terminamos con 18, que es el número de vida. Una vez más, en el hebreo se dice Jai, y ese es el número de vida, el número 18. Una bendición, mis amados. Así que la enseñanza de hoy es otros recursos. Usando recursos extra bíblicos. Durante las últimas 17 semanas hemos hecho bastante
discurso sobre los orígenes divinos. Hemos hecho bastante enseñanza, he hecho bastante enseñanza sobre esos orígenes divinos y también humanos de la Biblia. Hemos examinado cómo podemos clasificar lo que aprendemos de ella usando lo que se llama la teología sistemática y la teología bíblica. Hemos revisado y empleado el método de estudio inductivo, considerando las divisiones básicas y géneros de la Biblia. Hemos también trabajado con algunas herramientas interpretativas específicas como es el paralelismo y los conectores. Ahora llegamos a la última clase, donde estudiaremos algunos de los recursos extra bíblicos, o sea, no bíblicos, que podemos usar para complementar nuestro estudio de la palabra de Dios. Aunque utilices todos los métodos y herramientas que hemos conversado en estas 17 semanas anteriores, 17 enseñanzas anteriores que te he enseñado, llegará el día en el que quieras o necesitas ir más profundo todavía en tu estudio de la Biblia. Esto debería ser alentador para ti y yo te exhorto en el amor de Cristo a que lo hagas. Esto debe ser una continua y constante motivación para que tú y yo continuamente sigamos utilizando todos estos recursos extra bíblicos para ir más profundo en nuestro estudio y en el estudio de la santa y divina palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Santa Biblia. Significa que estás interactuando con el texto de una forma más significativa. Estás madurando en tu comprensión de la palabra de Dios. Y Dios te está bendiciendo con un apetito más voraz para el estudio de las Sagradas Escrituras. Afortunadamente, mis amados y mis amadas hermanas, Dios ha provisto maravillosos comentarios bíblicos, diccionarios y otros recursos para que lo utilicemos y podamos profundizar aún más en su verdad. Vamos a iniciar con los comentarios. Eso es algo muy familiar para muchos de ustedes. Muchos de ustedes utilizan comentarios y chequean diferentes comentaristas. Es bueno y no es bueno. ¿Cómo así, doctor Goldman? Así mismo. Es bueno cuando lo haces por último. No es bueno cuando lo haces al inicio. Y ahora te lo voy a desglosar. Comenzaremos con los comentarios que honestamente, cuando mucha gente piensa sobre las herramientas de estudio de la Biblia, solo piensan acerca de los comentarios bíblicos. Pero ese es uno, no es el único. Y la grandísima, o sea, la pequeña minoría que va con otros recursos extrabíblicos, se limitan a los comentarios. Es uno, pero no es el único. Ellos creen que todo lo que se requiere en un estudio bíblico es simplemente buscar lo que está escrito en algunas clases de comentarios. Y ya está. Está listo. Ahora sabes lo que el pasaje dice. Pero eso es erróneo. Eso está equivocado. Nada podría estar más lejos de la verdad. De hecho, si vas a utilizar un comentario bíblico, es mejor usarlo al final de tu estudio en lugar del comienzo. Lamentablemente, la gran mayoría de las personas que utilizan un comentario lo hacen al inicio. El problema es que cuando lo haces al inicio te limitas. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque si todo lo que haces es usar un comentario bíblico, todo lo que sabes es la interpretación y conclusiones del autor del comentario. Solo estarás aprendiendo sus opiniones. ¿Y por qué no tomaste el tiempo de realmente estudiar la Biblia por ti mismo? No tendrás ningún marco de referencia, ninguna forma de juzgar la exactitud de las interpretaciones que te ofrecen en ese comentario. En otras palabras, todo lo que serás capaz de hacer es básicamente repetir
lo que alguien más ha escrito, dicho y pensado. Y ni siquiera podrás decir si esas opiniones son correctas. Mucho de lo que caracteriza la supuesta enseñanza bíblica hoy en día no es más que un paseo por los puntos de vista de alguien más, o sea, comentarios. Así que recuerda, estudia tu Biblia como lo hemos enseñado estas últimas 17 semanas. Luego mira el comentario bíblico al final, hasta que has hecho todos los procedimientos que hemos abordado en estas 17 clases. Al final, mira un comentario bíblico como un recurso adicional extra bíblico, pero no es el único, hay más. Queremos que estudies el pasaje como lo hemos hablado durante estas 17 semanas. Y luego, cuando el próximo domingo por la mañana revises tus interpretaciones mientras escuchas el sermón del predicador, te vas a dar cuenta que has aprendido. Una hermana en Miami, la hermana Olimpia, me decía a mí, doctor Goldman, yo he estado muchos años en mi iglesia, más de 30 años, creo que 32 años más o menos, me dijo, hermano fiel, ha estado en la misma iglesia. Eso es admirable. Ha perseverado en el Señor y ha sido fiel en la misma iglesia. Me dice, sin embargo, esto me lo dijo hace unas semanas, me mandó esa retroalimentación. Sin embargo, me dice, le doy gloria a Dios por lo que he aprendido con mi pastor. Pero una vez estaba escuchando que él estaba predicando y un tema, yo dije, no es así, le faltó esto. Y dice, lo hice inconscientemente, dice. Y ella estaba un poco preocupada. Y yo le dije, hermana, tranquila, eso es bueno. Porque la palabra de Dios nos manda a juzgar lo que se está predicando. Pero de la única manera que usted puede juzgar es cuando usted es conocedora. Y si usted no conoce, le va a pasar lo que le pasa a todo el mundo, que dice amén a todo. Aún a cosas no bíblicas o cosas peor aún, antibíblicas, que muchas veces se dicen en las iglesias, muchos predicadores dicen eso. Y la gente dice amén a todo. Entonces, le tranquila, eso es bueno. Eso quiere decir que ya usted ha alcanzado un nivel espiritual superior y que su conocimiento de la palabra de Dios, su intelecto espiritual, ha crecido por la misericordia de Dios para la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que sucede. Por ejemplo, cada vez que yo estoy en una iglesia, yo estoy juzgando. La palabra nos ordena a que juzguemos todo lo que se predica. Todo lo que está predicando el predicador, tú no lo puedes tomar a la deriva y simplemente porque no me importa quién sea, no me importa que tenga 100 doctorados. Tú lo tienes que validar, comprobar que está en las Sagradas Escrituras. Pero muchas veces sí, el versículo bíblico está, pero la interpretación que te la dan ya viene transversada. Y si tú no tienes un principio hermenéutico, ahí te pueden engañar. Por eso es fundamental el estudio de la hermenéutica cristiana. Y este estudio ha sido bendición para muchos y le doy la gloria al Señor. Entonces, esto es lo que va a suceder. Ahora tú vas a estar sentado y cada vez que escuches a un pastor, ya sea el tuyo o donde quiera que esté, y tú vas a identificar en un momento y decir, ups, espérate, eso es un momento, eso no es lo que la palabra dice. Cuando tú ya llegas a ese nivel, alaba a Dios, glorifica a Dios, regocíjate en el Señor, porque eso significa que has alcanzado un nivel espiritual superior en el conocimiento de su santa y bendita palabra de Dios. Y la Biblia nos habla de que crezcamos espiritualmente hasta alcanzar el tamaño del varón perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso se logra solamente cuando tú estás en el estudio de la palabra de Dios. De ninguna otra manera eso va a suceder. Entonces, eso es lo que va a suceder. Habiendo dicho esto, ¿para qué molestarnos con un comentario bíblico? Dicen algunas personas. Bueno, ellos son útiles por varias razones. En primer lugar, los mejores son escritos por autoridades reconocidas en ese libro, particularmente en la Biblia. Con frecuencia, hombres y mujeres que han pasado años y años
estudiando este libro detalladamente, que tienen excelentes credenciales académicos, que tienen excelente testimonio para la gloria de Dios, que no se ha escuchado escándalo de ellos y que todo lo que ellos enseñan está fundamentado en la santa y divina palabra. Así que definitivamente tiene algo que compartir, pero esas son autoridades secundarias. La autoridad primaria es Dios y los autores de la Biblia, esa es la primaria. Estos eruditos y estos comentaristas son secundarios, no son primarios. Nunca podemos agarrar la opinión de ellos sobre lo que la palabra dice. Ellos son secundarios. La santa divina palabra de Dios es la autoridad primaria, máxima, que tú y yo nos tenemos que regir. Pero si verdaderamente ese comentarista, ese hombre, esa mujer, verdaderamente te va a enseñar lo que Dios dice, va a estar en armonía con las Sagradas Escrituras. Esa es una. Además, los comentarios bíblicos a menudo brindan detalles sobre el periodo histórico, la cultura, el lenguaje, las tradiciones y costumbres, así como también información que te llevaría mucho tiempo compilar. Muchas veces los comentarios tratarán problemas doctrinales o teológicos difíciles asociados con un pasaje particular de la Biblia. En resumen, mis amados, los mejores comentarios colocan grandes cantidades de investigación bíblica en tu mano. Son mejores. Si te da escasos, probablemente estás perdiendo tu tiempo. Los comentarios también son particularmente útiles para examinar tu propio trabajo. Puedes revisar varios comentarios bíblicos para ver si otros entienden o interpretan un pasaje de la Biblia de la misma forma que tú lo haces. Si autoridades reconocidas, escucha bien, reconocidas, dicen algo que tú estás viendo algo diferente, cuidado, mucho cuidado. Aquellos que afirman tener una nueva perspectiva o revelación, muy común hoy en día, que nadie más tiene, suelen estar equivocados, y esas son falsas doctrinas y doctrinas de demonios. Si solamente ellos aseguran recibir esta revelación de parte de Dios y solo ellos lo recibieron, nadie más, eso es un red flag, una bandera roja que te tiene que llamar poderosamente la atención a ti y a mí. Es imposible que solo ellos lo reciban. Imposible. Ya no hay Moisés. Ya no hay. ¿Okay? Así que los mismos apóstoles venían recibiendo revelaciones que el Espíritu Santo le estaban dando, y entre ellos se ponían de acuerdo. Entonces, cuando alguien asevera de que han recibido una supuesta revelación o una nueva perspectiva y nadie más la comenta, bótalo, quémalo y nunca más lo vuelvas a leer, porque está equivocado. El Espíritu Santo no le va a hablar a un solo hombre una supuesta revelación y después a nadie más. Eso lo hace Satanás. El Espíritu Santo, cuando habla, el Señor habla a su iglesia, y nosotros, sus ministros, sus siervos, el Señor nos da proporcionalmente esa revelación, pero coincidimos en muchas áreas. Entonces, ten cuidado, ten cuidado. Asegúrate que no sea tu caso. Verifica tus opiniones y conclusiones en contra de las opiniones regidas por el pueblo de Dios a través de los siglos. Es otra cosa. Tú no puedes traer algo que nunca sucedió en la Biblia. Tú no puedes traer algo que jamás se habló en la Biblia. Tú no puedes traer algo que, no, es que yo estoy en la actualidad y esto es para el siglo XXI, llegando al siglo XXII. Y por esa razón ahora la iglesia tiene que ser así. Pero cuando leemos eclesiología, que es el estudio de la iglesia, y leemos las Sagradas Escrituras, eso nunca se hace referencia. Ten cuidado. Los comentarios pueden dividirse en tres tipos: exégesis,
exegéticos, homiléticos y devocionales. Los exégesis son mejores, obviamente. Pueden definirse como en la práctica y el conjunto de procedimientos para descubrir el significado pretendido por el autor. Repito, los comentarios de exégesis pueden definirse como la práctica y el conjunto de procedimientos para descubrir el significado pretendido por el autor. He estado describiendo comentarios exegéticos en mis observaciones estas últimas 17 semanas. Yo utilizo este. Ahora, los comentarios homiléticos o de la predicación, eso es lo que significa homilética, predicación, se enfocan mucho más conscientemente en hacer aplicaciones relevantes del texto al mundo moderno y contemporáneo. Y comúnmente suelen referirse a los eventos, las ideas y los movimientos en la cultura contemporánea. Yo por lo general no utilizo eso. Como tales, a menudo tienen una relevancia también, pero es inmediata. Ese es el problema, es para hoy. No es para toda la historia, ni mucho menos para un mañana. Es para hoy, es relevancia temporal, corta, breve. Pero también pueden llegar a ser anticuados rápidamente a medida que la cultura cambia. La mayoría de dichos comentarios son débiles en lo que concierne a la explicación del significado del texto. No te dan una explicación correcta, profunda, aún técnica, o si por lo menos, y lo que debería ser una explicación bíblica del texto. No te lo dan. Son muy débiles, son muy pobres en ese área. Por eso yo generalmente no los utilizo. Yo utilizo los comentarios de exégesis. Esos son los que yo uso. Y aparte de eso, que sus enfoques suelen ser más individualistas. Con frecuencia son muy impresionistas, es decir, involucran sentimientos y pensamientos generales en lugar de hechos, son más de emoción. Estos a menudo comentan al azar versículos individuales o porciones de ellos, pero sin prestar mucha atención a su contexto. Por eso yo no los utilizo. Pero algunos son graciosos y a la gente le gusta. Por eso yo no los uso, porque yo siempre he dicho, yo no soy payaso. Yo no trabajo en un circo. A mí Dios no me llamó a entretener ni a divertir a nadie, ni a endulzarle el oído a nadie, ni a rascarle la comezón de oído a nadie. A mí Dios no me llamó a eso. Por esa razón yo no los uso. Yo solamente uso los exégesis. Porque yo te explico profundamente y técnicamente y soy 100% bíblico en todas mis explicaciones, enseñanzas y o prédicas que yo te pueda dar de la santa y divina palabra de Dios. Pero hay algunos buenos, como por ejemplo Morning and Evening, mañana y tarde, de Charles Spurgeon. El Dr. Spurgeon es un buen autor, yo leo mucho material de él, así que lo recomiendo. Y también por lo que se llama The Love of God o Por Amor a Dios de Donald Carson. Ambos son muy buenos, yo los recomiendo. Entonces trabajemos un ejemplo. Vamos a ir al capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta, subraya esa palabra, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer ingenua, estoy hablando de Eva, pero no caigas tú, hermana, mujer de Dios, en esa mentira del diablo. No caigas y no te conviertas en ingenua, porque Satanás es astuto, más que cualquier hombre y más que cualquier mujer. Entonces, no podemos caer en esa astucia del diablo. Por eso la Biblia nos manda a ser manso como la paloma, pero astuto como la serpiente, dice. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mujer, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Atención, ese es el pecado de lascivia. Lascivia es codiciar a algo o a alguien. La mujer cayó por el pecado de lascivia, porque vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable. El enemigo siempre sigue poniendo ese árbol hoy en día, pero ahora son árboles movibles. Hombres y mujeres que el Satanás te va a poner. Siempre he dicho, jamás te va a traer Satanás, si eres una mujer, jamás te va a traer a un hombre horrible, vulgar, grosero, tosco. Te va a traer a un hombre fino, hermoso, buen mozo, elegante, que te va a hacer sonreír, que te va a hacer pelar el dientecito. Y si eres hombre, no te va a traer a una mujer horrible, te va a traer a una mujer muy femenina, muy atractiva, muy bonita, que se sabe comunicar, son graciosas, te hacen algunos gestos y te van a caer en gracia. Jamás Satanás te va a traer a un hombre o a una mujer horrible, espantoso, vulgar. Te va a traer a alguien agradable, hermoso, buen mozo o bella, si es una mujer. Así trabaja el diablo. Porque el diablo sabe que el punto débil de la mujer especialmente, pero también del hombre, pero especialmente la mujer, porque él lo descubrió en la mujer, se llama la lascivia. Y la lascivia es ver, codiciar algo que ya Dios dijo que no, y tú lo codicias. Y dices, pero si no se ve tan mal después de todo, y se ve bueno, y vas y comes. Ese fue el pecado que tuvo Eva. Y dice, y vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Te das cuenta? A los ojos, esa es la lascivia. Y árbol codiciable, lo codició. Eso es igual cuando un hombre codicia a una mujer y cuando una mujer codicia a un hombre. Es lo mismo. Eso se llama lascivia. Lascivia se llama. Eso es del diablo y es pecado. Y tú y yo no podemos andar así. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo de ella. Todos conocemos la caída del hombre en Génesis capítulo 3. Pero aquí hay varias verdades. En primer lugar, siempre estate alerta porque la serpiente, que es Satanás, sigue siendo astuta. Más que ti, más que yo. Más que tú, más que yo, más que nosotros. ¿Ok? Siempre tienes que estar consciente de eso. Segundo, no te va a traer algo horrible que te va a espantar. No te va a traer, si eres una mujer, no te va a traer a un ogro de hombre. Y si eres hombre, no te va a traer a un monstruo de mujer. Te va a traer una mujer bella, hermosa, seductiva, femenina. Acuérdate de Sansón. Acuérdate de Sansón. Cómo le trajo a esas hijas del diablo, especialmente a Dalila, habiendo tantas doncellas lindas en todo Israel. Mujeres hebreas, mujeres judías, que eran santas delante de Dios, pero Satanás le traía perfectas hijas del diablo, mujeres seductoras a Sansón. Y si tú eres una mujer, ten cuidado, que Dios te va a traer, que Dios nunca te va a mandar eso. El diablo te va a mandar a hombres que por dentro están podridos en pecado, pero por fuera lucen ser muy atractivos, muy graciosos, muy llamativos. Si tú pelas el diente, ten cuidado. Si a ti te gusta lo que te dicen, ten cuidado. Porque esa es la misma serpiente, el mismo diablo, hablando astutamente, igual como engañó a Eva. Especialmente a ti, mujer, te hablo. Especialmente a ti, mujer. Tenemos que ser sabios, mansos como la palabra, pero sabios. Y astutos también como la serpiente, dice. Entonces tenemos que estar en esa vanguardia en alta, reconociendo que nuestro adversario, Satanás, según dice el apóstol Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. A propósito, cuando tú miras estos documentales del reino salvaje, tú te vas a fijar
que el león y estos depredadores, cuando están en las manadas de los animales que ellos comen, ya sean venado, ya sean cebra, ya sean búfalo, ya sea lo que sea, ellos escogen no al más fuerte, no al más grande, sino al más débil. Generalmente, ellos escogen a las crías. A las crías. O al que ellos miran que están débiles físicamente. Entonces, ellos están distrayendo, pero ellos están enfocados y ya detectaron cuál es la presa y la víctima. Cuidado que tú eres esa víctima, porque estás débil en tu caminar con Cristo. Nadie está exento, pero los que están más débiles, esos son presa fácil para Satanás. Él nunca va a ir contigo cuando tú estás fuerte en el espíritu. Él va a esperar que tú te debilitas porque es un traidor, es un cobarde y te va a atacar por la espalda, como atacó a Israel cuando estaba agotado Israel en el desierto y lo atacó por la espalda. Así te va a atacar a ti y a mí. Pero cuando tú y yo estamos fortalecidos en el poder del Espíritu Santo, Él no viene frente a ti. Él va a esperar que tú te debilites. Entonces, mis amados, tenemos que tener, y amadas, tienes que ser sabio, manso como la paloma, pero astuto como la serpiente. Y reconocer que el león rugiente, Satanás, siempre, nunca duerme, siempre está rondándote para que tú sepas. No podemos bajar la guardia, no podemos descuidarnos, no podemos tomar vacaciones. Entonces aquí vemos a Eva de una manera muy ingenua. Y muchos cristianos son ingenuos como Eva. No podemos ser ingenuos. Tampoco podemos tener malicia del diablo. Señor, reprenda al enemigo. Y si tú estás en malicia, arrepiéntete y pide al Señor que te santifique. Pero no podemos ser ingenuos. Tenemos que estar alerta, reconociendo que el adversario, el enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar y que sigue siendo astuto, igual como la serpiente que hizo caer a Eva. No caigas en la astucia del diablo utilizando métodos antiguos, pero 100% efectivos hasta el día de hoy, muy lamentablemente, como lo utilizó con Eva. Y al final sabemos, tristemente, Eva cometió el pecado de lascivia, codiciando el fruto, lo que ya Dios le había dicho. Otra cosa es que tenemos que ver que Dios nunca dijo que no podían comer de todos los árboles. Él dijo, sí había de uno, pero habían dos en el huerto, en el centro, habían dos. Dios dijo que no comieran de los dos, ese uno había. Entonces, mira cómo Eva contesta de una manera muy ingenua, ignorante. Ella estaba ahí cuando Dios dijo que había el árbol de la vida, sí podían comer, y estaba el árbol del bien y el mal. Así que Satanás te va a transversar todo lo que dijo Dios. Pero Satanás habla muy sutilmente y muy astutamente. Y dice, con que Dios dijo, o con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, jamás dijo Dios eso. El Señor dijo, de uno solamente, el que estaba en el centro, pero habían dos, del otro sí podían comer. Entonces, mis amados, no seamos como Eva, que cayó en el pecado de la lujuria. No codicies al hombre que no es tuyo. Aunque tú seas soltera, no importa. Si no es tuyo, no lo puedes codiciar. Al único hombre que tú puedes codiciar es a tu esposo. Y si tú eres mujer, hombre, a la única mujer que tú puedes codiciar es a tu esposa. Más nadie. De lo contrario, estás en el pecado de lujuria. Y mira, hermano, es tan fácil ver cuando un hermano y una hermana están en el pecado de lujuria. Es tan fácil. Simplemente mírale la mirada. Quédate viendo los ojos y te van a inmediatamente, tú si eres espiritual, si tú eres igual carnal que él, pues obviamente no lo vas a ver porque tú estás en el mismo pecado. Pero si tú y yo somos espirituales, tú vas a detectar cuando un hombre, cuando una mujer que es supuestamente cristiana, se llama que estoy en el Señor, pero está en lujuria, está codiciando, porque su mirada tiene malicia y su mirada está oscurecida. No tiene la luz de Cristo y no tiene esa paz de Cristo. La Biblia dice que los ojos son las ventanas del cielo. Tú quieres saber cómo se mira un hermano, cómo está un hermano. Mira, yo no tengo que ser Dios. Yo simplemente leo lo que la palabra dice y yo miro los ojos
y luego lo escucho hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Lo que va a hablar va a confirmar lo que está mostrando en sus ojos. Y luego mire el comportamiento, cómo se comporta. ¿Ok? Es bien sencillo. Entonces, mira lo que dice ahora un comentarista. Entonces fueron abiertos, dice, los ojos de los hombres, de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok, dice así un comentarista. Pero dice después, la palabra. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer, y el hombre y su mujer, a la mujer que no le gusta que le digan que son su mujer del hombre, bueno, la Biblia lo dice, su mujer. Porque si no eres mujer de él, ¿de quién eres entonces? Si tú eres casada, tú eres mujer de ese hombre. Y ese hombre es tu hombre. Así que no hay ningún problema en usar un término posesivo, mi mujer, mi hombre. Si eres mujer, dice mi esposo. Y si eres hombre, dice mi mujer, mi esposa. Tú puedes decir mi hombre también, si es tu esposo. No hay ningún problema. La Biblia lo dice bien claro. Aquí lo dice. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, término posesivo, pero es que la única mujer que tú puedes poseer, más nadie, tu esposa. Y si no eres mujer, el único hombre que tú puedes poseer es tu esposo, más nadie. Se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, no llamó a la mujer, llamó al hombre. Atención hombres, tú y yo tenemos que darle cuenta a Dios, no es la mujer. Tú y yo le damos cuenta a Dios. Dios a ti y a mí es que nos va a pedir cuenta. Después va a juzgar a la mujer, tú vas a ver lo que pasa aquí. ¿Dónde estás tú? Y él, no dice ella, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién se enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol dice uno ahora, ¿viste? Del árbol que yo te mandé que no hiciese. Y el hombre respondió, la mujer, a mí me gusta esta historia, porque el mal de todo ser humano es que nunca acepta su pecado, siempre le echa la culpa a otro. Aquí, ahora, el hombre le echa la culpa a Dios por haberle dado a esa mujer. Mira lo que dice. La mujer que me diste, le echó la culpa a Dios. Por compañera, me dio del árbol. O sea, él es víctima. Él no hizo nada malo y no es su culpa. Y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ahora mira lo que dice la mujer. La mujer le dijo, la serpiente me engañó y comí otra víctima. Yo no hice nada malo. No es mi culpa. Pobrecita de mí. Yo soy víctima. Todo el mundo me hace daño. Yo no le hago daño a nadie. La serpiente me engañó. La serpiente que tú creaste, Dios, me engañó. Ahora la mujer se lava las manos y le echa la culpa a la serpiente. El hombre le echa la culpa a la mujer le echa la culpa a la serpiente no pudo hablar y se quedó muda, porque no le pudo echar la culpa a nadie, porque era el mismo diablo. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Una vez una hermana se enojó conmigo porque dice, es que Dios no maldice nunca. Le digo, pues usted no ha leído la Biblia. Obviamente usted es ignorante, porque si usted leyera la Biblia, hay muchas referencias bíblicas, comenzando Génesis 3, donde Dios maldice no solamente a la serpiente. Primero maldice a la serpiente, después a la mujer, después al hombre y después al mismo planeta Tierra. Y en muchas partes de las Escrituras sale Dios maldiciendo personas y aún ciudades. No seas ignorante, no hables sin saber. Mira lo que dice después. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita. Ahí está, Dios maldijo a la serpiente. Eso está en el versículo 14. Versículo 14. Génesis 3, versículo 14. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Interesante que según Isaías, en el capítulo de Isaías 66, habla
de lo que es el nuevo cielo y la nueva tierra. Eso te lo voy a dar con mucha más explicación en mi próximo estudio, que es el estudio del libro de Apocalipsis. Eso te daré más instrucciones ahora al final de la clase. Y cuando el Señor le da esa revelación, habla bien claro ahí mismo de que Dios quita la maldición a todo, al planeta entero, pero no solo al planeta Tierra, sino al mismo universo. Dios quitó la maldición que puso en Génesis 3 al planeta Tierra, a la mujer y al hombre, y aún al universo. Sin embargo, la serpiente se sigue arrastrando. Dios nunca le quita la maldición a la serpiente. Es el único animal. Y fíjate que ya estamos en la eternidad y aún así esa mujer, la serpiente va a seguir arrastrándose. Eso es interesante. Es muy interesante y la gente no se preocupa por eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero bueno, eso te lo voy a expandir más todavía. Te lo voy a ampliar más detalladamente cuando estemos en el estudio, mi nuevo estudio que voy a hacer este año, del estudio del libro de Apocalipsis, donde voy a abordar exactamente los 22 capítulos. El año pasado lo hice, también los abordé, pero lo hice en 10 clases. Ahora lo voy a hacer en 24 clases. Son 22 capítulos, un capítulo por semana, y luego voy a agregar 2 semanas adicionales, porque una va a ser adicional, que es las 70 semanas de Daniel, y luego voy a conectar otras escrituras que son proféticas, mesiánicas, no cumplidas todavía, pero que se tienen que cumplir, porque toda la palabra se tiene que cumplir. Eso te lo voy a agregar y van a ser 24 semanas. Entonces, mira lo que le dijo en el versículo 15 a la mujer. Estamos siempre en Génesis 3. Y pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cañar. En el calcañar. Esta es la primera promesa y la primera profecía de redención para el ser humano que Dios hace. Es la primera. Es la primera. Prácticamente desde el principio de la humanidad ya Dios hace esa promesa de redención. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La mujer se tiene que someter al hombre, punto. Yo sé que a las mujeres no les gusta esto. Estoy hablando de hermanas, yo no estoy hablando de impías, yo no estoy hablando de mujeres inconversas, estoy hablando de hermanas. Este es un tema que no le gusta a muchas hermanas. A mí no me importa, la Biblia lo dice. Y si no estás de acuerdo, pues estás en desacuerdo con Dios. No conmigo, sino con Dios. Yo no lo escribí, yo no lo dije, lo dice Dios. Así es sencillo. Así es sencillo. Por eso el hombre es la cabeza de la mujer. Y muchas hermanas dicen: es que ustedes los hombres son machistas. Entonces Dios es machista, estás diciendo. Porque yo no lo inventé, lo dijo Dios. Ten cuidado cómo hablas, porque Dios te va a pedir cuenta por esas palabras. Y si tú estás llamando machista a Dios, es mejor que tengas razones para dárselas cuando Él te pregunte y te ponga en juicio por qué lo llamaste machista. Dios no es machista. Pero esta fue la maldición que le cayó a la mujer por haber no solamente desobedecido, sino promovido el pecado a su marido. En este caso, la Biblia le llama marido, en términos bíblicos dice marido, pero sabemos muy bien que hoy por la fornicación, el marido es querido, es amante. El verdadero término que se usa, el término legal, es esposo. Es el esposo. Pero en términos bíblicos eso no sucedía, por eso Dios le llamaba marido. Luego aquel hombre maldijo a la mujer con preñeces y que ella se tiene que someter al hombre. Esa no era la voluntad de Dios. Ambos eran iguales, puesto que la mujer pecó primero. Como dice el apóstol Pablo, no fue el hombre quien cayó, sino la mujer cayó primero. Dios trajo esa maldición sobre la mujer. Ahora la mujer se tiene que someter al hombre, le guste o no le guste, porque ese es orden de Dios. Orden de Dios y punto. Pero ahora viene la maldición, ya van 2 maldiciones. Dios maldice a la serpiente, ahora Dios maldice a Eva, a la mujer, ahora va a la tercera, Dios maldice al hombre. Mira lo que dice. Versículo 17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, hombre, ten cuidado. Hay muchos hombres que obedecen a sus mujeres y no a Dios. Eso le pasó a Adán. Y Dios se lo reclamó. Mira cómo Dios se lo reclama. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, aunque ya Dios le había dicho que no lo hiciera, y comiste del árbol que yo te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra. Aquí maldice el mundo.
Aquí maldice a la creación entero por culpa del hombre. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comeréis de ella todos los días de tu vida. La mujer va a tener dolor al parir hijo y el hombre va a tener dolor al trabajar, porque esa es la maldición. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios maldijo. Dios maldijo. Y yo quiero que tú sepas que todavía Dios lo sigue haciendo si tú desobedeces a su palabra. A muchos cristianos no les gusta este tema. Muchos cristianos solo hablan de la gracia. Yo te voy a dar una clase un día de esto. ¿Qué es lo que verdaderamente es la gracia? Porque la gente está confundida. Han tomado la gracia por libertinaje para pecar. Eso no es gracia. Eso no es gracia. Y hoy muchos pastores enseñan eso. Esos son falsos maestros, para que tú sepas. Eso no es la gracia. No, porque yo no estoy bajo la ley de Moisés, te dicen en las iglesias. No estás la iglesia bajo la ley mosaica, pero la iglesia indiscutiblemente está bajo la ley de Cristo. Punto. Que es más estricta, para que sepas. Porque los estándares de nuestro Señor Jesucristo son mayores que la ley mosaica. Son mayores. Y un día te voy a dar un estudio exclusivo de eso, para que tú mires qué tan equivocado has estado. Y la iglesia, lamentablemente, por prácticamente 2000 años casi ya, ha estado equivocada en esa mentira del diablo y de que viene del mismo infierno, de estos hijos del diablo, de estos, porque Satanás tiene su propia iglesia, Satanás tiene sus propios ministros, Satanás tiene sus propios pastores, Satanás tiene sus propios maestros, Satanás tiene sus propios evangelistas, Satanás tiene sus propios profetas y, por supuesto, Satanás tiene sus apóstoles. Porque solamente 12 hubieron de nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás no son de él, son del diablo. ¿Ok? Entonces, tú incumples, tú desobedeces la palabra de Dios, maldición a tu vida viene. Así de sencillo. Tú cumples la palabra de Dios. Mira, hermano, aunque tú seas un inconverso, aunque tú seas un impío, y si tú cumples la palabra de Dios, te bendice. Pero si tú eres supuestamente cristiano e incumples, desobedeces la palabra de Dios, o lo cumples parcialmente, a tu manera, a tu conveniencia, maldición te viene. Y por eso muchos cristianos están bajo maldición. Muchos están bajo maldición y caminan en derrota en vez de victoria. Esa no es la voluntad de Dios. Pero la razón es que no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Porque supuestamente están bajo la gracia y no bajo la ley de Moisés. Pero se te olvidó que están bajo la ley de Cristo. Sí, pero la ley de Cristo es amor, te dicen. Es mucho más que eso. Esa es una. Pero es mucho, va mucho más allá. Si tú piensas de esa manera, estás equivocadísimo. Bíblicamente. Y si te han enseñado eso y tú has creído esa mentira del diablo, por eso estás como estás. Pero otro día, muy pronto, te voy a dar esa enseñanza. Entonces vamos a ver lo que dice ahora un comentarista. Ahora vamos a escuchar una sección del nuevo comentario bíblico de Interversati Press sobre este pasaje. Mira lo que dice este comentarista. El hombre, la mujer y la serpiente fueron interrogados y sentenciados por el inquisidor divino. Un término un poco fuerte porque recuérdate la supuesta Santa Inquisición de la Iglesia falsa católica. Ellos eran interrogadores. Él utiliza este término. Las preguntas de Dios estaban diseñadas para obtener confesiones, no información, puesto que ya Dios sabía perfectamente bien lo que ellos habían hecho. Dios, la pregunta que Dios les hace a los dos era para obtener una confesión y no dar información como que Dios ignoraba los hechos.
El hombre y la mujer nunca se arrepintieron, para que tú sepas. Adán y Eva nunca se arrepintieron. No hay referencias bíblicas que muestren de que Adán y Eva se arrepintieron. Nunca se arrepintieron. Se justificaron, se autojustificaron, pero nunca se arrepintieron. Yo personalmente creo que ambos están en el infierno. Yo creo eso. Porque si ellos se hubieran arrepentido, Dios los perdona. Y si Dios no los perdonó, es porque ellos nunca se arrepintieron. Así que yo sí creo, teológicamente, en mi opinión, es que tanto Adán como Eva están en el infierno. Yo sí creo eso. Porque nunca se arrepintieron. En ninguna parte le pidieron perdón a Dios. En ninguna parte se arrepintieron. En ninguna parte hicieron frutos dignos de arrepentimiento. En ninguna parte. No hay referencia bíblica. Se justificaron. Se victimizaron. Pero jamás se arrepintieron. Por ende, cuando ambos mueren, en mi opinión teológica, yo no soy Dios, pero yo creo, en mi opinión teológica, que tanto Adán como Eva fueron al infierno y ahí están todavía. Y la única manera que van a salir es cuando sean echados al agua de fuego y azufre, según Apocalipsis capítulo 21. Así que eso es lo que yo creo. Esa es mi opinión teológica. Tú puedes estar en desacuerdo, perfecto, no hay ningún problema, pero yo creo eso. Porque no hay una referencia bíblica que muestre que Adán y o Eva, ninguno de los dos, ni mucho menos los dos, nunca se arrepintieron. Que no te pase a ti lo mismo que les pasó a ellos. No te hagas víctima. Arrepiéntete. Haz fruto digno de arrepentimiento, dice la palabra. No dice solamente arrepiéntete. Dice, ya el hacha está puesta sobre todo árbol que no da fruto. Y todo árbol que no da fruto será cortado, atado y lanzado al fuego. Que no te pase a ti, aunque estés en la iglesia, aunque te llames evangélico, aunque cargues tu Biblia todos los domingos para ir a la iglesia, aunque te llames supuestamente cristiano, que no te pase a ti. Haz frutos dignos de arrepentimientos para que Dios te perdone, te restaure y te transforme. Y luego el Señor te podrá usar porque serás un vaso de honra en sus manos que le va a traer gloria a Dios. Entonces, este comentarista escribió de que las preguntas que hizo el inquisidor, en este caso era el cuestionador, pues Dios los está cuestionando. El objetivo que Dios las diseñó eran para obtener confesión. El Señor esperaba que tanto el hombre como la mujer confesaran su pecado y le dijeran, Señor, perdónanos, pecamos, desobedecimos a tu orden, a tu palabra, a tu ley. Comimos del fruto que usted nos prohibió. Hemos pecado. Perdóname, Señor. Y se postraron al piso. Eso es lo que Dios esperaba, que se postraran al piso y pidieran perdón. Y Dios lo hubiera perdonado en el momento. Pues misericordioso es Dios. Pero no hizo eso el hombre ni la mujer. Se justificaron. El hombre le echó la culpa a la mujer. La mujer le echó la culpa a la serpiente. Pues la serpiente se quedó muda. No le pudo echar la culpa a nadie. Pero tanto el hombre como la mujer, ninguno nunca asumió responsabilidad, nunca confesó su pecado, nunca pidió perdón, se justificaron, al final murieron y fueron lanzados al infierno. Y yo sí creo que ahí están. Yo sí creo que ahí están. Los efectos a lo largo plazo del pecado luego comenzaron a aparecer. Fíjate, cuando Dios le dice, ciertamente morirás, el diablo le dice, no vas a morir. Lo que el diablo le dijo a Eva es, no van a morir ahí nomás, como les dijo Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Pero los efectos del pecado no necesariamente suceden al mismo día o al día siguiente que pecaste. No sucede así. Pero a la larga sucede. Y cuando viene, llega. Y de que viene, viene. Y después te pasa hasta la tercera y cuarta generación, dice la palabra. Pero el diablo te lo pone, no, eso es bueno, no te preocupes, eso es mentira de Dios. Dios sabe que eso... Satanás habló mentiras y verdades ahí mismo. Él habla la verdad solamente para juzgarte y o engañarte. Eso fue lo que hizo. Entonces, aquí, aunque esto era un juicio sobre la serpiente, fue al mismo tiempo una promesa para el hombre. Por tanto, ha sido tradicionalmente visto por tanto judíos como cristianos como la primera señal de un Salvador para la humanidad. Esto está en Génesis capítulo 3, versículo 5,
es a menudo llamado el protoevangelio o el primer evangelio para nosotros. Las alusiones en el Nuevo Testamento incluyen Romanos 16:20, Hechos 2:14, Apocalipsis capítulo 12. En Génesis, la promesa a Abraham de que en él o en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18 comienza a ser la vaga promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, más específicamente. También es notable que en este primer juicio sobre el pecado está teñido de esperanza, algo que se repite a lo largo de las Escrituras, ya que la misericordia de Dios supera su ira. Y eso es algo que lamentablemente cuando la gente peca se le olvida. Cuando el hombre y la mujer peca, y estoy hablando de cristianos, se le olvida de que la misericordia de Dios supera su ira. Pero si tú no te arrepientes de corazón y tú no haces fruto digno de arrepentimiento, no hay misericordia. Pues la Biblia dice, no hay paz para el impío. Pero cuando tú y yo hemos pecado y nos arrepentimos delante de Dios y lloramos y nos humillamos, el Señor nunca despreciará un corazón contrito y humillado. Nunca, nunca, nunca. Misericordioso es Dios. La pregunta es, ¿has hecho fruto digno de arrepentimiento? ¿O estás como Eva y Adán, echándose la culpa a cada uno y ellos son víctimas? Ellos son los victimarios y todo el mundo les hace cosas, ellos nunca hacen nada. Porque si estás así, al mismo infierno vas a ir donde están ellos ahora mismo. Al mismo infierno, porque no te has arrepentido. Así que confiesa tu pecado, renuncia a él, arrepiéntete, llora delante de Dios, humíllate delante de Dios, y el Señor, quien es rico en misericordia y que su misericordia supera su ira, tendrá compasión de ti como la ha tenido de mí y como la ha tenido de todos nosotros. Pero es fundamental de que haga frutos dignos de arrepentimiento. Hay gente que sí, ya me arrepentí. Cuando yo miro a alguien que sí, ya me arrepentí, es mentira. Es mentira. Eso es una mentira del diablo. Mira, el hombre y la mujer que verdaderamente se arrepienten. ¿Qué hizo el rey David cuando se arrepintió? Después que adulteró con Betsabé y después que asesinó. ¿Qué hizo? Lloró amargamente. Le pidió a Dios, Salmo 51, le pidió a Dios en el versículo 10 que no le quitara el Espíritu Santo. Lloró, hizo ayuno, se tiró al piso, se echó tierra sobre la cabeza en símbolo de humillación. Y no fueron 10 minutos y se secó las lágrimas falsas. Lloró varios días y Dios tuvo misericordia de él. Y él era digno de muerte, pues la ley mosaica decía que todo aquel que adulterara se tenía que apedrear. Y todo aquel que asesinaba se tenía que asesinar. Él había cometido doble pecado, adulterio y asesinato. Pero la misericordia de Dios siempre supera la ira de Dios. Si nos humillamos y arrepentimos de corazón delante de Dios. Y la otra es, nunca lo vuelves a hacer. Nunca lo vuelves a hacer. Si lo vuelves a hacer, eres un hipócrita, un falso, un mentiroso, un hijo del diablo que nunca te arrepentiste. Fingiste. Pero Gálatas 6 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosecha, eso segará. Esto está fuerte. ¿Qué opiniones obtiene de este comentario? Si estás buscando un buen grupo de comentarios, me gustaría, en lo personal, recomendarte lo siguiente. Hay muchos buenos, te voy a recomendar 3. No quiere decir que son los mejores, es algo que yo te recomiendo. Tú haz tu propia investigación. El primero es el nuevo comentario bíblico del IVP, editado por G.J. Wenham y también J.A. Montjer D.A., también Carson y A.R.T. Franceo. El segundo sería la serie de comentarios Tyndale del Antiguo y del Nuevo Testamento, publicado por Williams B. Ehrman Publishing. El tercero que te quiero recomendar son los comentarios The Bible Speak Today o La Biblia Habla Hoy, publicado por I. V. Chica P. Entonces,
Estos son los comentarios. Pero repito, léelos al final. Léelos al final. Otra cosa que quiero enmarcar y enfatizar es que los comentarios, no importa aún el mejor comentarista, ningún comentario es inspirado por Dios. No es la palabra de Dios inspirada. Es palabra de hombre. Tienes que mantener eso en perspectiva. La santa y divina palabra de Dios es la palabra de Dios inspirada por Dios al autor humano. Por eso es primaria. Y los comentarios, ninguno de ellos, ni aún el mejor, ninguno de ellos son inspirados por Dios. Ninguno. Son los pensamientos de un autor. Pero de ninguna manera Dios lo ha inspirado. Ahora quiero hablar sobre lo que son diccionarios bíblicos. Pasemos a los diccionarios bíblicos. ¿Qué son los diccionarios bíblicos? Bueno, ¿alguna vez has usado diccionario regular? Me imagino que sí. Simplemente busca una palabra que está ordenada de manera alfabética, por orden alfabético, y el diccionario te dará información sobre las diferentes matrices del significado de la palabra. De dónde viene su palabra, ejemplo de su uso en una oración, etc. Ok, entonces un diccionario bíblico es un poco similar, muy similar a los diccionarios que ya conocemos. Excepto que las entradas o las palabras son palabras que pueden ser significativas para el estudio de la Biblia. Un diccionario bíblico tiene entradas para personas de la Biblia, como por ejemplo David, Abraham, Moisés, Jesús. Eso se llama entrada. También tienen lugares de la Biblia como Jerusalén, Roma, Babilonia, etc. Conceptos bíblicos como la fe, el arrepentimiento, el sacrificio. Acontecimientos bíblicos como la caída de Jerusalén, el exilio de Babilonia, la resurrección de Jesús. Y también pueden presentar otro tipo de información, bosquejos de libros de la Biblia, fotos, gráficos, diagramas, entre otros. Las entradas son usualmente breves, especialmente si el diccionario solo consta de un volumen. Así que si necesitas información más detallada, quizás necesitas revisar una enciclopedia bíblica, la cual es muy parecida a un diccionario bíblico, con la diferencia de que tiene entradas más largas. Y pueden también incluir listas de otras referencias para consultar otros temas como bibliografía. ¿Por qué usar un diccionario bíblico o una enciclopedia bíblica, Dr. Goldman? Me han hecho esa pregunta a menudo muchos alumnos, muchas personas. La respuesta es bien sencilla. Su principal uso es la investigación del tema específico de la Biblia. Un buen diccionario bíblico te dará los hechos esenciales, presentados brevemente. Una enciclopedia bíblica te proporcionará usualmente mucho más información. Yo recomiendo una enciclopedia, pero son caras. Muchos comentarios y Biblias de estudios quizás traten ciertos asuntos o temas. Cuando necesitas explorar un tema más a profundidad, consulta más entradas de un diccionario o mejor una enciclopedia en referencia al tema. Una enciclopedia bíblica, lógicamente. Por ejemplo, a lo mejor estás estudiando los primeros capítulos de Génesis, como acabamos de leer ahora mismo en el ejemplo de Génesis capítulo 3. Y te estás preguntando, ¿dónde se encontraba ubicado el huerto del Edén? Toma un diccionario bíblico o una enciclopedia y busca la palabra Edén o huerto, paraíso, son sinónimos. Si buscaste Edén en el nuevo diccionario bíblico publicado por IBP, encontraste esta definición. Edén, lugar que Dios creó para que Adán viviera, y del cual Adán y Eva fueron expulsados después de la caída. Pero también verías una explicación de la derivación de la palabra Edén, como una discusión de los ríos fronterizos del huerto, el contenido del huerto, sus territorios, vecinos, su posible ubicación. Y digo posible porque nadie puede decir con exactitud dónde quedaba. E incluso un lugar parecido llamado hoy en día Dilmun, que es discutido en la literatura sumeria. Así que espero que puedas ver los diccionarios y las enciclopedias bíblicas pueden ser muy útiles. Yo los utilizo constantemente, son muy útiles.
Para escoger un buen diccionario bíblico o enciclopedia bíblica deberías considerar los siguientes criterios. Primero, la reputación, fundamental. ¿Qué reputación tiene? ¿Cuál es la reputación? O sea, la fiabilidad. ¿Es confiable? Tanto de los colaboradores como de la editorial. ¿Qué sabes acerca de ellos? ¿Cuál es su punto de vista teológico? ¿Ha publicado el autor otras herramientas de referencia de renombre? Eso es lo primero. Lo segundo que tienes que ver es la novedad. Novedad significa cuándo fue publicada por primera vez esa referencia. Si fue publicada hace muchos años, entonces ha sido revisada. ¿Cuántas revisiones han habido? ¿Cuántas ediciones? ¿Cuántas veces se ha revisado? Necesitas una herramienta de referencias para presentar la información más actualizada. Por ejemplo, si tú utilizas un diccionario o una enciclopedia bíblica que la primera edición fue hace 30 años, por ponerte un ejemplo, ¿cuántas ediciones actualizadas han salido? Obviamente tú quieres la más reciente, no la última, la más reciente. La última significa que no va a salir más. La más reciente significa la más actualizada, pero que después vendrá otra. Entonces, esa es la que tú quieres usar. Y si utilizamos el mismo ejemplo, si ese diccionario, esa enciclopedia bíblica fue su primera novedad o edición hace 30 años y nunca lo han revisado, pues tú no lo quieres, porque esos temas ya son desactualizados. Luego vamos a ver las referencias. Posee esta herramienta bibliográfica que te indica más información sobre un tema. Mencionan o citan una cantidad adecuada de pasajes bíblicos para que investigues. ¿Tienes índices que refieran temas en más de una ubicación en el libro? La cuarta es la relevancia. ¿Es esta herramienta la adecuada para tus necesidades? Información suficiente sin ser abrumadora. Requiere conocimientos previos como el griego o el hebreo. Es una herramienta para eruditos o especialistas. Está escrito desde una perspectiva particular o con una audiencia particular en mente. Cuando yo veo la relevancia y dice que los eruditos fulano sutano utilizan esto o lo que se llaman lo endorsan, es algo que yo quiero. Es algo que definitivamente yo lo voy a comprar. Referencia de un varón. Hay varias clases de diccionarios bíblicos o enciclopedias. Referencias de un volumen. Estos son convenientes de usar y menos costosos, pero no tan detallados como la de varios volúmenes. Es un solo volumen. Referencia de varios volúmenes, que esas son las enciclopedias. Mucho más detalladas y autoritativas. Las mejores de estos colocan vastos recursos de la erudición bíblica a tu alcance. El léxico, tanto en hebreo como en griego que se está utilizando, eso es vital, fundamental. Estas explican los significados de palabras específicas en los idiomas originales de la escritura, especialmente tanto el hebreo en el Antiguo Testamento como el griego en el Nuevo Testamento. Aunque algunos pueden ser utilizados provechosamente por principiantes, la mayoría requieren un conocimiento de los idiomas originales, ya que las palabras se enumeran en el orden alfabético de esos idiomas, en sus guiones especiales. Si no conoces los idiomas originales, entonces resultaría difícil buscar esa palabra. El léxico en línea. Diccionarios teológicos. Estos se enfocan en palabras con significados teológicos y doctrinas importantes. Algunos requieren conocimiento de los idiomas originales de la Biblia, otros no, como es de esperar. Estos diccionarios a menudo reflejan interpretaciones particulares de la Biblia, así que investigan el enfoque y la orientación teológica antes de que comprendas o uses una. También hay diccionarios especializados. Estos tratan temas específicos o especializados. Por ejemplo, la antigüedad o la historia de la iglesia, que se conoce como eclesiología o el estudio o la historia de la iglesia. Descubrimientos arqueológicos, adoración y liturgia. Proporcionan bastante información, pero son mucho más restringidos en su enfoque. Algunas opciones populares de diccionarios bíblicos o enciclopedia incluirán, pero no limitado a la siguiente. Primero, The New Bible Dictionary o el Nuevo Diccionario Bíblico de InterVarsity Press 1982. Es un buen diccionario bíblico de un volumen.
escrito desde una perspectiva evangélica. Tienes que tener cuidado porque hay unos que son bajo una perspectiva católica. Tú no quieres ese. Muchos eruditos británicos proporcionan material para este diccionario. A menudo muchos de nosotros aquí en Estados Unidos no estamos familiarizados con ello. No obstante, se puede obtener conocimiento importante. El segundo es The HarperCollins Bible Dictionary. El diccionario bíblico HarperCollins. Esto es de Harper 1996. También un diccionario bíblico de un volumen, escrito desde un punto de vista menos conservador. Yo no lo utilizo porque es más liberal. Yo soy muy estricto, muy conservador. Mi hermenéutica es absolutamente muy estricta. Extrema. Yo diría que más que conservador, yo soy un ortodoxo en cuanto a la escritura. Y mi hermenéutica es igual. Luego te recomiendo como segunda opción The Anchor Bible Dictionary, el diccionario bíblico Anchor. Eso queda por Doubleday en 1992. No te dejes confundir por el título, dice diccionario. Esta referencia es la mejor enciclopedia bíblica general de varios volúmenes, impresa. En mi opinión, también es la más académica. Esto es muy importante si estás estudiando bajo una perspectiva académica. Si solo quieres uno de estos tipos de recursos y quieres el mejor, esta es la que deberías de comprar, te la recomiendo. Los conservadores señalan, si usas este recurso, ten en cuenta que no necesariamente ratificarán tu punto de vista. La primera opción que yo recomiendo es The International Standard Bible Encyclopedia, la enciclopedia bíblica estándar internacional, de Ehrmans 1979-1988. Muy parecida a la anterior, al Anchor Bible Dictionary, pero escrita desde un punto de vista evangélico, por eso lo uso yo. Están en 4 volúmenes. A pesar de que reflejan más puntos de vista personales, más que el anterior, el Anchor, aún soy un gran fan de este último. Yo tengo como primera opción que este es el International Standard Bible Encyclopedia, y en segunda opción, el Anchor Bible Dictionary. En conclusión, al inicio de este seminario o este estudio de hermenéutica bíblica, estas últimas 17 semanas, hoy 18, dije que era nuestro objetivo deliberado fomentar y equipar dentro de ustedes, mis alumnos, de manera directa como también indirectos, un deseo por la palabra de Dios, un deseo por el estudio, no lectura, por el estudio de la palabra de Dios. No existe una categoría de vida cristiana saludable que no estudie regularmente la Biblia. Dije estudia, no dije lee. Y se compromete a recordarla. El estudio de la Biblia es una parte normal de la vida cristiana. Si tú no estás estudiando la vida, tu vida cristiana está enferma. La vida saludable de un hombre o de una mujer cristiana es cuando estás de manera continua, no leyendo, sino estudiando las Sagradas Escrituras, la Sagrada Biblia. Espero y le oro a Dios que este estudio, estas 18 enseñanzas, estas 18 clases, estas 18 enseñanzas que el Señor me ha dado el honor y el privilegio de enseñarte, les haya ayudado a todos y cada uno de ustedes a hacer esta disciplina más deseable, efectiva y útil, a fin de que tengan muchos años de ver en las Escrituras la gloria del plan de Dios de salvar a su pueblo y juzgar a sus enemigos a través de nuestro bendito y soberano Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor te bendiga, es mi mayor deseo. Mis últimas palabras antes de que oremos, amados hermanos y hermanas, amados alumnos, amado estudiante de las Sagradas Escrituras. Mis últimas palabras es inspirarte, exhortarte, pero sobre todo inspirarte a que hagas del estudio de la palabra de Dios un hobby,
Un hobby. ¿Qué es un hobby? Muchos definen hobby como un entretenimiento. Otros definen hobby como una manera que causa gozo a mi vida. Me gusta más eso. Algo que causa gozo a mi vida es un hobby. Haz del estudio de la Biblia un hobby para que cause gozo en tu vida adicional. Invierte dinero en ese hobby. Invierte dinero en el hobby de estudiar la Biblia. En comprar todos estos recursos extra bíblicos. No son baratos, son caros. Son caros. Tú dirás, pero yo no tengo dinero, doctor Gómez. Tú no, pero Dios sí. Y si tú se lo pides, Dios te lo proporcionará. Garantizado. Si tú le pides dinero para comprar todos estos recursos, para tu continuo estudio de la palabra de Dios, yo te garantizo que Dios lo va a hacer. Yo siempre he dicho, el que no estudia la palabra de Dios es porque no quiere. Porque a todos Dios nos da los mismos recursos, las mismas oportunidades. Tú le oras a Dios. Había un tiempo que yo estaba muy limitado financieramente y no tenía para comprar recursos. Y yo le daba a Dios. Yo le decía, Señor, yo deseo estudiar la palabra, aprender tu palabra, pero no puedo comprar este material. Y Dios daba gracia en mi vida. Y yo llegaba a lugares y los autores de ese material me decían, mira, siento de Dios que te lo tengo que regalar. Y no me costaba $1. Así que Dios te lo va a dar. Te pongo este ejemplo y este testimonio para que tú mires. Invierte dinero en la compra y la adquisición de todos estos recursos extrabíblicos, tal y como lo hacen las personas que su hobby, por ejemplo, es el golf. Me gusta poner el ejemplo del golf porque los golfistas, yo no soy golfista, quiero poner eso claro, yo no soy golfista, no tengo nada contra los golfistas, a mí simplemente no me llama la atención, no me gusta. Me han dicho que es un juego muy interesante, pero a mí no me llama la atención. Pero tengo amigos míos que son golfistas, compañeros de trabajo que son golfistas. Y me sorprende la cantidad de dinero que para ellos no es gastar, es invertir en su hobby, en el golf. Conocí una vez un gerente que tenía los bastones, se le llaman clubs en inglés. Los bastones no tenían ni un año. Y los cambió. Porque había salido una mejor versión que eran mejores, con mejor de titanio, y él los quería. Y los compró, y el que sí estaban buenos. Me dice, sí, pero estos son mejores. Wow. Entonces, invierte dinero en este hobby que se llama estudiar la santa y divina palabra de Dios, como lo hace un golfista. Invierte dinero en este nuevo hobby, que es el estudio de la palabra de Dios, como lo hace una persona que es fanática del tenis y continuamente están comprando raquetas nuevas, trajes nuevos, y están pagando a coaches para que le den técnicas nuevas. Y no es barato. Invierte dinero en este nuevo hobby, que es el estudio de las Sagradas Escrituras, como lo hace una persona fanática que es del béisbol. Y hasta pagan para ir no solamente a juegos regulares, sino a las grandes ligas, a los campeonatos mundiales. Porque ese es su hobby. Invierte como estas personas. Yo no estoy diciendo que invierta la misma cantidad. Yo estoy diciendo que utilices ese principio de convertir el estudio de la santa y divina palabra de Dios, el estudio de la Sagrada Escritura, el estudio de la Biblia, como un hobby. Pero vas a tener que invertir. O como aquel persona, hombre o mujer, que es súper fanática, súper fan, y su hobby es el fútbol. Y cada 4 años van a la Copa Mundial, a donde sea, al continente que sea. O quizás quieres haz el estudio de la palabra de Dios un hobby, como lo hacen estos fanáticos del boxeo, que se van a ver las peleas de los grandes campeones y pagan lo que sea en cualquier hotel. Mis amados, lo que te estoy diciendo es que invierte dinero, lo que Dios te provea, pero pídele al Señor
que te provea más recursos para comprar todo esto material extra bíblico para tu nuevo hobby, que es el estudio de la Santa y Divina Escritura, la Santa Biblia. Invierte dinero. Tal vez tú me dices, doctor Goldman, yo no tengo hoy. Perfecto, está bien, pero comienza a orar al Señor y tú vas a ver, dile, Señor, yo necesito una buena Biblia. Te la va a dar. Señor, yo necesito un diccionario bíblico. Te lo va a dar. Señor, necesito comentarista. Está bien, te lo va a dar. Necesito enciclopedia, Señor, bíblica. Te lo va a dar. Otro recurso que quiero mencionar son los atlas. Atlas bíblicos son fundamentales porque te muestran los mapas, los puntos geográficos, donde estaban. Todo lo que habla la Sagrada Escritura. Invierte dinero en el estudio de la palabra como un hobby, aunque sea $10 más hoy en día, o $100 más, o $1000 más, conforme el Señor te provea. Pero hazte adicto al estudio de la palabra de Dios. Invierte en el estudio de la palabra de Dios como un hobby que tú tengas. Quizás tú ya tienes un hobby. Mira cuánto gastas. Pues gasta igual o más en el estudio de la palabra de Dios y hazlo un hobby, independientemente de la cantidad que sea. Pero yo sí sé que si tú le pides al Señor y tú quieres comprar todo eso material que yo te acabo de hablar, extra bíblico, yo no lo vendo ninguno, pero tú lo puedes comprar donde tú quieras, el Señor te lo va a proveer para tu aprendizaje de su santa y divina palabra. Porque Dios lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con muchos. Dios nunca te lo va a limitar. Eso te lo garantizo. Eso es lo primero que te quiero, lo primero que te quiero dar mis últimas palabras. Lo segundo y último es que de nada sirve que tú sepas toda la Biblia, que tú sepas interpretar hermenéuticamente toda la Biblia, si no la obedeces. De nada sirve. Es mejor que no la conozcas. Obedece al pie de la letra todo lo que la palabra de Dios nos manda a hacer y a no hacer. Obedece. De nada te sirve que hayas tomado este estudio de hermenéutica bíblica y que sepas mucho más todavía de hermenéutica bíblica si al final tú no obedeces lo que la palabra de Dios te manda a hacer. El segundo, tercero y último. Muchas veces las personas quieren consultar con Dios algo que ya Dios dijo en la palabra de Dios. Y ya está escrito. Ya está aquí. Y la gente dice, pero es que si Dios me hubiera dicho que no lo hiciera, yo no lo hago. Pero ya te lo dijo. Ya está aquí. Si tú hubieras estudiado la Biblia y tú hubieras consultado la Santa y Divina Biblia, Dios te hubiera hablado. Dios te hubiera hablado. Un día de esto estaba discutiendo con una hermana que fue el año pasado a la fiesta de Navidad, una fiesta del diablo, porque era su trabajo. Y me dice, pero yo no tomé. Sí, pero los que estaban con usted sí. Sí, pero solo eran 3. Con uno suficiente. Con uno suficiente. Y me dice, pero doctor Goldman, yo le oré a Dios, Señor, si usted no quiere que vaya, no voy. ¿Y qué le dijo? Pues nada, pues ahí le habló. Ahí le habló, porque si Dios le hubiera dicho sí, se lo dice sí. Si no es sí, es no. Primero. Y segundo, aquí está escrito. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice la palabra de Dios. No seamos ignorantes. No nos hagamos ignorantes por conveniencia. Si usted me lo dice, yo no lo hago. Si a Dios lo dijo, muchas de esas preguntas que muchas veces son insensatas, ya Dios dio la respuesta aquí. Pero tú has sido negligente en estudiarla. O, muy sutilmente como la serpiente, la quieres acomodar a tu manera. Y recuerda el principio hermenéutico que vimos, que un texto fuera de contexto es un pretexto. Así que haz de la Biblia, número 1, un hobby. Invierte en el estudio de la Biblia, compra material,
No compres libros. La gente lee libros, pero no lee el libro. Hoy en día los cristianos compran muchos libros, pero no leen el libro. Lee el libro. Segundo, hazlo un hobby. Invierte en tu estudio de la Biblia. Segundo, obedece todo lo que las Sagradas Escrituras te dicen que hagas o que no hagas. Porque de nada te sirve que la estudies y la sepas de memoria, porque entonces serías como el mismo Satanás, que se sabe mejor la Biblia que cualquier predicador y cualquier erudito, pero no la cumple, la transversa. Segundo. Y tercero, mi amado, no vayas donde Dios con preguntas que ya tú sabes la respuesta. Antes de ir a Dios, en esa oración, ve a Dios en tu estudio de la palabra de la Biblia y di, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? Te lo va a decir, garantizado. Y ya cuando te la dijo, ya Dios te habló. Hay gente que cree que milagrosamente van a escuchar un trueno del cielo y Dios va a decir, no, no lo hagas. Eso es absurdo. Eso es ignorancia. Porque ya aquí Dios ya habló. Dios ya habló. Esas son mis últimas 3 recomendaciones que te quiero dar. Padre, te doy la gloria por tu infinita misericordia. Bendito y alabado sea tu santo y bendito nombre, Señor Jesucristo. Gracias, amado Dios y Padre Celestial, por este privilegio que me has dado de educar, enseñar y edificar a tu iglesia, al cuerpo de Cristo, para la gloria de tu santo nombre. Muchas gracias, Señor. Bendice a todos mis alumnos, directos e indirectos, que han estado estudiando conmigo sistemáticamente estas 18 semanas o varias semanas, si no lo estudiaron las 18. Te pido que los bendigas en sus vidas espirituales con este nuevo conocimiento, Señor amado, para que sean útiles en tus manos. Señor amado, permítenos ser sabios y no necios. Permítenos ser sabios y no ignorantes en el conocimiento de tu palabra. Y Señor amado, yo te pido que todos mis alumnos y todo aquel que está estudiando conmigo ahora de manera directa e indirecta, sigan creciendo en el conocimiento de tu santa y divina palabra. Te pido, Señor, que le provea los recursos para aquellos alumnos que quieran comprar todo este material extrabíblico, que no necesariamente va a ser de un día para otro, pero yo sí sé que si ellos piden a usted que le den una biblioteca de estudio, yo sé que usted es fiel y verdadero para usted, no para ellos, no para mí, sino para usted. Y usted va a proveer eso porque yo lo he visto en mi vida, Señor. Si ellos quieren ir a un seminario, a una universidad cristiana, a un seminario bíblico y sacar una licenciatura, una maestría, un doctorado, yo sé que usted se los proveerá, porque es tu santa voluntad que estudiemos tu santa y divina palabra. Padre mío, te doy la gloria por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por estas 18 semanas que tuvimos esta jornada. Estudio hermenéutica bíblica con el ministerio Maranata y este servidor, para la gloria de tu santo nombre. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es únicamente para ti, Señor, porque solamente tú te la mereces. Y a ti, Señor, a ti solamente, Señor Jesucristo, sea la gloria, la honra, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Jesús. Soy el doctor Israel Goldman, escatólogo, apologista, maestro del ministerio Maranata desde Dallas, Texas. Señor te siga bendiciendo. Con la ayuda del Señor, voy a dar unas 3 semanas a mis alumnos para que terminen el proyecto final. Y creemos que con la ayuda del Señor, el día 14 de mayo, vamos a comenzar con el nuevo estudio del libro de Apocalipsis, que van a ser 24 semanas, que si el Señor no ha venido, lo comenzaremos el 14 de mayo. Y si el Señor no ha venido y no ha sonado esa trompeta, lo culminaremos el 22 de octubre. Son 24 semanas, si el Señor así nos permite y si es la perfecta voluntad de Dios y si el Señor me permite una vez más hacerlo para la gloria de su santo nombre y para la edificación tuya, su iglesia, su novia, su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Que el Señor te continúe bendiciendo. Maranata, Señor viene pronto. Nuestras lámparas están encendidas cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Esa es la luz que ilumina nuestra vida y por supuesto la unción del Espíritu Santo. Dios te continúe bendiciendo. Mi alma alaba a Jesús. Gloria a Dios.